era marginal la oposición, digamos, ¿verdad? Primero porque tendrías que tener mucho valor para oponerte, porque tenía un costo demasiado elevado, o te desaparecían, o te apresaban, o te exiliaban, ¿verdad? Entonces eran pocos los que se oponían al régimen. Mina, que tal é tu português? É muito bom. Eu falo muito bom português, mas faz tanto tempo que eu não falo que agora já não é tão bom meu português. Por quê? Porque podría ser una sicaria de frontera o algo así. Porque tu niñez lo pasaste en una región fronteriza. ¿Cómo fue? O sea, ¿Cómo fue eso? Sensacional. O sea que yo siempre digo que creo que soy una mujer feliz porque tuve una niñez feliz. Viste que tiene mucho que ver eso, ¿verdad? Aparte que soy una bendecida, luego toda mi vida fui una bendecida. Pero el hecho de haber vivido en Pedro Juan Caballero, en realidad vivía en Punta Porá, o sea, la parte brasilera, digamos, de la frontera, ¿verdad? Porque mi papá era cónsul ahí, ¿verdad? Claro. Y fue fabuloso porque imagínate lo que era Pedro Juan Caballero y Punta Porá yo tenía desde los 3 hasta los 9 años. Tengo 60, o sea que hace 50 y pico de años, eso era el atraso absoluto, ¿verdad? Era una aldea, ¿verdad? Entonces los niños vivíamos felices, porque por ejemplo yo salía de mi casa y nos íbamos con mis amiguitas y amiguitos, una especie de banda así de nenas y nenes, ¿verdad? Nos íbamos a Pedro Juan, volvíamos, todos caminando, obviamente, o con bicicleta, ¿verdad? Nuestros padres ni sabían dónde estábamos, no había celular, ¿verdad? Entonces, solamente teníamos que volver antes que oscurezca. Claro, era la consigna. Era la consigna. Sí. ¿Vos crees que se preocupaban los padres de decir qué pasaba con nosotros? Nada, ¿verdad? Entonces éramos libres, éramos felices, jugábamos, trepábamos a los árboles, cowboy, bandido, de todo, ¿verdad? Y un poco de cultura brasileña. Claro, es más, yo entré en la guardería, me fui del lado brasilero. Pero después mi papá veía que yo hablaba más portugués, cuando era chiquitita, 3 años, como que empezás a hablar prácticamente, y hablaba más portugués que castellano. Entonces mi papá y mi mamá, sobre todo mi papá, dijo, no, vamos a mandarle al lado paraguayo. Donde igual se habla portugués. Sí, pero por lo menos para que toda mi enseñanza sea en castellano, ¿verdad? Claro. En español. Entonces ahí fue que fui al Perpetuo Socorro, el colegio religioso del lado de Pedro Juan Caballero. Pero aprendí primero prácticamente a hablar portugués, pero claro, mi vocabulario es muy escaso porque era de una nena de 3 o 4 años, ¿verdad? Pero si bien vemos televisión brasileña y todo eso, entonces vas otra vez renovando, pero hace años que no hablo portugués. Y después viniste a Asunción, no, para la secundaria. En realidad, a los 9 años, ¿verdad? Sí. Mi papá dejó de ser cónsul ahí y se fue a Corrientes. Y en Corrientes estuve hasta los 13 años, o sea, 4 años. También en Nuestra Señora de la Misericordia, un colegio religioso. ¿El colegio, en el colegio internacional? Sí, lógico. Después de Corrientes, vuelvo acá. Vivo 1 año sola con una tía, porque mis padres volvieron 1 año después, porque mi mamá ya quería que arranque la secundaria acá en Asunción, digamos. Y ahí voy al colegio internacional, pero vengo de San Lorenzo, del kilómetro 9, que vivía mi tía, en micro, ¿verdad? Hasta el Inter, y en ese entonces famoso te llevan las triveras ahí, ¿verdad? Claro. Con la pollerita corta y la cola al aire, ¿verdad? Del 27 a la elite, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Mira qué curioso. Pues era sensacional la experiencia, realmente. Por eso digo que mi vida, tengo que agradecer, fue muy... La niñez es importante, ¿no? Para lo que se construye después. Fundamental. Con un complejo de Edipo grande, claro, porque mi papá era lo máximo para mí. Claro. Y después empieza una etapa realmente apasionante de tu vida, en donde una de las leyendas urbanas dice que empezaste en una carrera universitaria y por razones de conspiración política te mudaste después a otra carrera. Fue al revés. En realidad, primero empecé en psicología en la Católica, ahí sin problemas, ¿verdad? Hice hasta el 3er año. Y después, durante la dictadura estamos hablando, ¿verdad? Vamos a contextualizar. Entonces ahí el grupo político del que yo formaba parte, que se llamaba Organización Socialista Revolucionaria, OSR, que era clandestina, y tenía, digamos, su vida pública a través de la AIT, Agrupación Independiente de Trabajadores, que actuaba a nivel gremial de los trabajadores.
Y entonces queríamos también incursionar en el movimiento estudiantil y se decidió que economía era una universidad. Era así, antes las decisiones no eran personales, eran políticas, ¿verdad? Claro, claro. Y más todavía... Eso se llamaba ser orgánico. Exactamente. Entonces se decidió que un grupo de los compañeros que formábamos parte de la organización teníamos que ir a incursionar en economía. O sea que a mí me fascinan esos ritos de la Guerra Fría que hoy le explicás a alguien no te va a entender. No te va a entender que vos cambiaste de carrera por una cuestión así. Sí, se decide políticamente, grupalmente, y lo que se decide grupalmente vos tenés que hacerlo. O sea, si te decían tenés que dejar la facultad y a partir de ahora ser Obrera, zapatera, lo hacías. Lo hacía, pero con mucho gusto lo hacíamos. O sea, no era una cuestión así de imposición. Era una misión de vida. No, claro, porque era una discusión colectiva. Porque eso es lo muy, muy importante en este tipo de organizaciones de izquierda, digamos, ¿verdad? Que es muy democrático en la discusión, pero en el momento de tomar una decisión, todos acatan esa decisión. O te vas. En la mayoría, o te vas, ¿verdad? Y terminaste. Y me fui a economía. A economía. Y en economía fue así. Y me fui a activar, a militar políticamente. Y te resultó muy bien. No, pero en realidad no me resultó tan bien en términos, digamos, estudiantiles, políticos, sí. Porque fue así. Viste que economía, el primer curso es más de 700 alumnos, es en el auditorio, ¿verdad? Era antes. Y fui delegada, me postulé a delegada, o sea, mis compañeros me postularon a que sea delegada y le gané a los colorados. Sí. Y fue todo que era Alderete, Castillo, bueno, y otras más. El gurú así del Partido Colorado estaba ahí, ¿verdad? Y una pliqui que venía, ¿verdad? Independiente, le ganó. Entonces ahí abrieron los ojos. ¿Qué hicieron? ¿No encontraban mejor cosa? Que en el segundo año, cuando me volví a escribir, me expulsaron. Pero ganaste el centro ahí. O ganaste la delegatura. Gané la delegatura, pero eso era un hecho, porque ganar el primer curso era casi como ganar el centro en ese entonces. Claro. Y para nosotros más. Y bueno, y ahí al otro, ¿cómo que se dice cuando en los restaurantes el derecho a admisión? Se reserva el derecho a admisión. Bueno, sí, se reserva el derecho a admisión, decidieron, ¿no? La dictadura, me fui, hice la denuncia ante una escribana, al divino botón, porque obviamente no se logró absolutamente nada. Y ahí terminó mi carrera universitaria. ¿Y después qué? Después empezó una etapa en donde se consolidó. Una actividad sindical. Claro. El Banco Paraguayo de Datos. Sí, en el Banco Paraguayo de Datos también, pero en realidad yo no trabajé muy poco en el Banco Paraguayo de Datos. Benjamín Livieres era el que trabajaba y yo como compañera suya también a veces y iba mucho a visitarlo. Y ahí, una de las veces que fui, habían allanado el banco, apresado a todos sus integrantes y a medida que íbamos cayendo los visitantes también nos iban apresando. Ahí fue la primera vez que caímos presos. Después hubo una segunda vez, ¿verdad? Ya juntos nos agarraron en la calle porque trabajamos en el diario Hoy. Y al salir del diario, cerca del Colegio Santa Clara, hay dos autos, paran, en un auto lo suben a Benjamín, en otro auto me suben a mí y nos llevan con destino desconocido, ¿verdad? Hoy se diría como en las películas, pero entonces no era como en las películas, era como en la realidad en ese tiempo. Así es, así. Vos sabés que yo siempre digo... Yo quiero seguir con esa historia, pero antes quiero nomás reflexionar contigo esto, porque te suelo escuchar a veces y me parece que es una reflexión muy, no inteligente solamente, sino muy sabia. Nosotros, los que transmitimos la realidad hoy en día, fundamentalmente los más chicos, con frecuencia te dicen, hizo pipí una vaca en una esquina y dice la vuelta de la dictadura, o sea, volvemos a las prácticas dictatoriales. Hay como una no dimensión de lo que era realmente hacer periodismo en los tiempos de la dictadura hoy en día, ¿no? Periodismo o hacer algún tipo de tarea gremial o política, ¿no? Justamente le comentaba a Santiago y a Enrique, que son más jóvenes ahí, que me hicieron entrevistas en estos días por mi nuevo trabajo. Sí. Y hablábamos que justo empezaba yo un 3 de febrero, o sea, fue muy simbólico para mí, ¿verdad? Claro, de empezar un 3 de febrero este nuevo desafío. Y le decía que la juventud tiene, pero se entiende, ¿verdad? No vivió, entonces cualquier cosa que haga, vamos, esto es una dictadura, es una palabra muy fuerte, esto es una dictadura, porque acá realmente
las libertades que se gozan hoy día, o sea, no tienen nada que ver con una dictadura, ¿verdad? Sí. Pueden haber restricciones, pueden haber líderes más autoritarios o menos autoritarios, pero de dictadura, cero, ¿verdad? La libertad que se tiene es casi irrestricta, te diré, ¿verdad? Y extrema, ¿verdad? Pero no, obviamente, antes no podías vos, pero de verdad no podías opinar, o sea, no es famoso como decía, ay, bueno, no podías. No, pero había tres escalas. No podías opinar, o ya directamente no querías opinar por sí, eso. Lógico, O la tercera escala era que aliviabas tu opinión a consecuencia de que es lo que se llama la autocensura, ¿verdad? Y los que no, porque realmente era un grupo, hay que decir, relativamente pequeño el que nos enfrentamos a la dictadura. Hay que decir, primero por el liderazgo de Stroessner, porque no podemos desconocer que Stroessner era un líder, ¿verdad? Entonces, era marginal la oposición, digamos, ¿verdad? Primero porque tendrías que tener mucho valor para oponerte, porque tenía un costo demasiado elevado, o te desaparecían, o te apresaban, o te exiliaban, ¿verdad? Entonces eran pocos los que se oponían al régimen. ¿Te hubiera gustado entrevistarlo? Muchísimo, y no solamente me hubiera gustado entrevistar a Stroessner, sino que hice todo el intento. Y hice una entrevista finalmente de 2 minutos o 3, porque le hice una trampita, digamos. Desde Ñandutí, le llamé por teléfono directamente al aire, y entonces él atendió para decirme que no, pero por lo menos me dijo que no, o sea, fue cortísima. Hice muchos intentos. Pero eso es histórico. Sí. Es probablemente la única vez que la voz de Stroessner sale por décimas segundos al aire. Sí, ahora y vos sabes que probablemente tengan en Ñandutí, no tengo yo el archivo, somos un país de poco archivo, ¿verdad? Sí, lastimosamente. Sí. De memoria más bien, porque la memoria no es solamente el soporte de algo que se guarda, sino es la actitud de la gente de recordar, digamos, ¿verdad? Fíjate que en Alemania tenés un museo en cada esquina. Sobre el tema de Hitler. Claro, acá no sabes dónde encontrar historias sobre. Mira, quiero completar tu historia durante esa etapa, recordando lo que hiciste después. O sea, seguiste trabajando en el mundo gremial, se fundó después el Partido de los Trabajadores. Sí, en realidad. No, eso ya vino de mucho más. Eso vino ya con la democracia. O sea, ni bien después del golpe, pero meses después fundamos el Partido. ¿Cuándo fue la segunda vez que perdiste tu libertad a consecuencia de tus tareas? Y fue por las tareas gremiales, justamente. Porque estaba prohibido también organizarse laboralmente, sindicalmente. No era solamente cada vez que no podías partido, no, ni sindicatos. Y se nos ocurría a nosotros justamente empezar a organizar a los trabajadores. Y a partir de eso, efectivamente, fuimos detenidos Benjamín y yo. Y estuvimos, yo estuve 3 meses presa y él también. En ese entonces fue sensacional, una experiencia que realmente fue maravillosa, porque yo creo que primero querían desaparecernos, porque si no ellos admitían que te tenían preso, ¿verdad? Sin embargo, ellos no admitieron, nos agarraron en la calle y no reivindicaron vuestra captura. No. O sea, estaban en el freezer para saber qué hacían con nosotros, ¿verdad? Pues ya era la segunda vez y seguramente ya les resultaba molestoso. Entonces me llevaron a la comisaría 12 que queda frente a Trinidad, a la iglesia de Santísima Trinidad. Y en ese entonces había solamente 2 celdas para mujeres y que tenían unas rejas que daban al patio, ¿verdad? Y en una de esas celdas me pusieron a mí sola, donde había una cama de 2 niveles de hierro, pero sin colchón, ¿verdad? Y un inodoro, un water, ¿verdad? Y nada más. Y yo solísima. Y así estuve 8 días sin bañarme, sin nada, ¿verdad? Pero gracias a una presa que estaba en la celda de al lado, se hizo pública nuestra detención y ellos tuvieron que asumir la detención. Porque me pasaron... Secuestraste una cuchara. Secuestraron una cuchara. Y vos sabés que ¿Viste que hice las lecciones? Sí, tiqui. Y ahí raspamos, nos comunicamos y vi un papelito que ellas me pasaron, que estaban todas amontonadas en una sola celda, porque yo estaba en la otra sola. Llevaron esto al diario Hoy en ese entonces, y a partir de ahí mis familiares supieron que yo estaba ahí, y ahí inclusive intervino la embajada también argentina, porque Benjamín era argentino. Y hubo, en relación a tu captura y la de Benjamín, hubo una
un movimiento muy lindo de la gente, ¿no? De gente que pedía vuestra libertad, ¿no? Sensacional. Eso es realmente o sea, por la originalidad también que tuvo un hecho en sí, ¿verdad? Del tema del billete. Del billete. Es que tenían que ser muy creativos porque obviamente los medios de prensa no podían decirlo. Este billete, este es un hecho emocionante. Es realmente. divino. Tengo ese billete. Háblame de este billete que ya se está viendo en pantalla en este momento. Tengo a Libertad Amina y Livieres, muy simpático. Julio López hizo este billete. En serio. Porque claro, pintar las calles se podía y lo hacían también, pero obviamente muchos eran apresados por eso. Entonces no se le ocurrió nada mejor que todos los sueldos de todos los compañeros cambiar en billetes y entonces se pagaba y entonces corría el billete, porque el billete no se va a destruir, ¿verdad? Entonces, para que la gente sepa que habían presos políticos y qué sé yo. Y hizo de una goma de cubierta, una cubierta, ¿verdad? Hizo un sellito. Hizo un sellito, pero lo que le costó tallar todo el sellito. Es un trabajo. Al hacer así, vos pues tenés que hacer a la inversa, había sido el sello, para que le salió... le salió el ruso. Le salió un para ruso. mayor sospecha. Entonces tuve que volver a hacer el sellito de nuevo, todo al revés, para que al sellar salga Libertad Amina y Livieres. No te puedo creer. Y bueno, y atendé, y este billete en particular, no es que me guardaron y me dieron. Voy a un súper después de 2 años y llega a mis manos este billete. No te puedo creer. Un billete de 100. Un billete de 100. Obviamente lo guardo, no sé, como si fuera... Me imagino que algo yo te decía, ni mis maridos no me duraron tanto. Este billete tiene 35 años en mis manos, ¿verdad? Llegó a mí hace 35 años. No, pues digo, el valor que tenía, y de eso quiero que de eso quiero que me hables, en este mundo en el que vivimos cada vez más desconectados a consecuencia de la gran conexión que tenemos. ¿Qué era? Hasta te diría, si esta entrevista se guarda y se ve dentro de 50 años, y yo ahora te pregunto, ¿qué era la solidaridad? Era lo más bello, porque yo siempre, viste que los destronistas decían después, ya que de la caída, éramos felices y no lo sabíamos, ¿verdad? Y Felino dice, con Stroessner, ¿cómo era? Con Stroessner estábamos mejor. Claro, ¿por qué? En realidad había tanta convicción en la lucha de contra Stroessner vivíamos. Sí, contra Stroessner vivíamos mejor, era porque había tanta convicción por la lucha, ¿verdad? Contra la dictadura y a favor de la libertad, que liberales, comunistas, socialistas, todos estábamos en un mismo bloque. Ahí sí que la unidad era la unidad, ¿verdad? Es que era una cuestión de supervivencia, de hecho, ¿verdad? Entonces la solidaridad, uno te escondía, el otro le escondía al otro, hacía cruzar la frontera, tenía un amigo en tal lugar, yo he hecho cruzar la frontera a algunos compañeros llevándole a Foz, porque ahí había alguien del Mopoco que le dio, o sea, era una solidaridad plena y una convicción, y un ser humano sin convicciones pues no puede ser pleno, ¿verdad? Otra cosa que quiero que me expliques para la audiencia de 50 años, dentro de 50 años, es que militar en un partido político no era irte una vez por semana a sentarte en una silla, escucharte a un tipo que te habla o opinar, sino era la obligación de hacer operaciones, de estar con tareas, de conspirar. La conspiración no era una cuestión de novelas, era una realidad, ¿no? Claro. Y es más, como nosotros, al ser de izquierda era peor, obviamente, ¿verdad? Igual los partidos tradicionales también eran perseguidos, todo aquel antitronista, pero hoy en sí era antitronista y encima socialista o comunista, yo era socialista, no era del Partido Comunista, pero era pecado ya directamente mortal en el sentido literal de la palabra. Mira, si tuvieras que decirle hoy a un chico que está interesado en leer vidas que te parecen, 2 vidas que te parecen importantes y que representan la lucha por la libertad en Paraguay, ¿qué le dirías? ¿Lee la historia de quién le dirías? Bueno, lo que pasa es que siempre yo soy partidaria de que se lean las 2 partes de la historia para tener la comprensión del proceso. Bueno, personas importantísimas en la lucha. Lo que pasa es que en realidad hay algunas que no son tan conocidas y no sé ni si hay libros sobre sus vidas, pero que fueron fundamentales. O sea, claro. Primero que Ananías Maidana para mí es un símbolo de ser humano luego, sí, ¿verdad? Era el Partido Comunista. Imagínate, pasó 23 años preso. Eso sí que 23 años, muchos meses y años encerrado en un placar, ¿verdad? O sea, en condiciones infrahumanas. Y vos hablabas con él, te hablaba con un gesto de paz. Un gesto de paz,
es que en su mirada, te juro que era increíble cómo reflejaba su alma, ¿verdad? Entonces para mí, Ananías Maidana, y después estaba don Catalino Flores, que era del grupo de Caguazú, que también fue una feroz represión. O sea que yo siempre digo, si Dios tiene un rostro, ¿verdad? O Jesús tiene un rostro, ¿verdad? Que obviamente Jesús sí lo tuvo, ¿verdad? Es el de don Catalino Flores. Y o sea que yo lamento no tener una fotografía suya, porque me inspiraba devoción ese hombre, ¿verdad? Era un campesino, y vos veías la piel curtida por el trabajo y el sol, y a la vez del sufrimiento, porque sus rasgos no eran de alegría, eran de sufrimiento, ¿verdad? Y era un ser extraordinario, y cuando Benjamín estuvo preso, pues estuvo preso más tiempo que yo, y estaba también la gente del grupo Caguazú y otros presos más, formábamos parte, conformábamos los familiares de presos políticos, y don Catalino estaba ahí. Y yo trabajaba en Ñanduti, no al aire, sino que haciendo archivos para enviar afuera, memoria escrita se llamaba. Y cuando estaba cerrada Ñanduti. Y venía don Catalino, y yo veía que venía muy sudado don Catalino, y todo, decía, bueno, mucho calor. He decidido que don Catalino no tenía ni para el pasaje, ¿verdad? Caminaba. Y como estaba y dormía, no sé en qué lugares, ¿verdad? Y venía caminando a buscarme para, a partir de ahí, sí, cuando nos íbamos en colectivo al Poder Judicial o algo, yo pagaba los pasajes, digamos, como estaba con trabajo, pagaba los pasajes, pero yo no me imaginé que él venía caminando todo este tiempo, increíble, ¿verdad? Increíble. Pero sí, hay historias, bueno, también Laíno es un referente, digamos, importante de la lucha contra la dictadura, ¿verdad? Pero yo creo que hay que leer también la vida de Stroessner. No, obviamente, obviamente. No se puede conocer lo uno sin lo otro. Claro. Peor en una cultura así tan maniqueísta, tan polarizada. Mina, hablaste de Ñanduti. Ahí empieza tu proximidad con la comunicación. Así es, o sea, ahí empieza luego. O sea, yo no tenía ni pensado, ni programado ser periodista, de verdad. No era. Yo lo que quería hacer en mi vida era médica, quería ser doctora. No pude porque en la época de la dictadura tenía que sobrevivir, estaba sin trabajo, ni mis parientes ni nadie quería darme trabajo, porque ya había estado presa. Y me encontré con Gloria Rubín en un cumpleaños infantil, ella de su nieto, concretamente el hijo de Oscar y Luli. Y ahí le conozco a Gloria ahí, y le digo que sí, que estoy sin trabajo hace muchísimo tiempo y que estoy pasando por un muy mal momento. Y él venía de Ñandutí cerrada, pero yo sé que vos estuviste en el Banco Paraguayo de Datos porque estuve presa también por ese caso. Y estamos empezando memoria escrita, que fue algo financiado, ¿verdad? Sí. Para sostener la radio por el exterior, ¿verdad? Y entonces enviábamos los informes de lo que sucedía, hicimos un archivo de lo que estaba pasando. Y ahí entonces empecé mi vinculación con Radio Ñandutí. Cuando se abre Radio Ñandutí a la caída de la dictadura, Gloria también le dice a Humberto, atender lo que le dice, yo quiero que Mina sea el Mauro. Mauro pues era de ABC. Sí. Yo quiero que ella sea el Mauro de Radio Ñandutí. Mira vos. Y ahí entró en la producción, y que después fui jefa de prensa, después fui conductora. Bueno, y fabuloso. Yo por eso le debo, siempre digo, a Humberto y a Gloria la profesión o el oficio, digamos, que tengo. O sea que, aparte de haber sido la primera mujer con esa función gremial en economía, después fuiste la primera candidata a intendente. Sí, mujer. así es. Y fuiste la primera mujer de un partido, presidenta de un partido político. La primera mujer presidenta, y fuiste probablemente la primera mujer que pasó de ser comunicadora a ser dueña de un emprendimiento radiofónico, ¿verdad? En el mundo periodístico, digo, ¿verdad? Lo cual quiero hablar un poquito más tarde, pero no quiero saltar. Un día dijiste, voy a ser candidata el partido te dijo probablemente a intendenta. Eso fue ya después de la transición. Ya, claro. Fue cuando Filisola también fue la primera elección. Y como te digo, no era porque pensábamos que podíamos ganar ni nada. Éramos absolutamente marginales, veníamos de la dictadura, así que ninguna posibilidad de haber... y yo de verdad no quería ser candidata a intendente, pero se decidió en el partido que yo tenía que ser. Yo más bien hubiera querido apoyar a Carlos Filisola en ese momento. Lo que pasa es que yo siempre fui más pragmática que mis compañeros, y mis compañeros fueron siempre más dogmáticos y ortodoxos. Por eso, de hecho, yo me alejé, ¿verdad?, del partido, no abriendo otra fracción porque no quería dividir, porque los quería y los respetaba a todos. Pero ya no veía posible una causa llevada de esa forma con tanto sectarismo, ¿verdad? Y creo que ese es un gran error del Partido de los Trabajadores, ¿verdad? Son personas maravillosas,
súper consecuentes, pero el sectarismo los lleva a la marginalidad, ¿verdad? Este puede ser una sociedad que no le da piola a los signos, al simbolismo de las cosas, ¿verdad? Quiero volver a lo que te dije hace un ratito. Para mí fue un momento bastante simbólico, bastante fuerte lo que pasó contigo al respecto de tu decisión de vender tu emprendimiento comunicacional. Porque es como decir, che, definitivamente no se puede. ¿Entendés lo que te quiero decir? Definitivamente un periodista no puede ser dueño de un medio de comunicación. Pueden haber mil argumentos, pero el contexto está instalado así, no solamente acá, sino en el mundo, Mina. ¿Qué sentimientos te trajo? ¿Te frustró un poco eso? Vos sabés que no me frustró. ¿En qué sentido no me frustró? Creo que yo creo que en la vida nosotros cumplimos ciclos. Y no porque se termine un ciclo, eso significa una derrota, un fracaso, sino que son ciclos, desde luego, ¿verdad? Desde luego. Entonces uno tiene que tomarlo así. Fueron 17 años de esta osadía de ser dueña única, porque es mentira lo de los socios, solamente Carmelo Ruggilo fue mi socio al principio porque él era el dueño de la frecuencia, Claro. pero después lo hice solísima, pero solísima es solísima. Entonces, yo, si alguien me pregunta, ¿vos decís? No, le diría no, sé nomás un trabajador dependiente. Es muy difícil y ahora mucho más, Claro. porque yo creo que ahora casi ningún medio es sustentable. Porque hay tantos, ¿verdad? Claro. Y la torta publicitaria, sin embargo, creo que es mínima, o sea, sigue siendo igual. Y al dividirse, eso hace que casi no sean sustentables. Ahora, de todas maneras, yo creía que yo no era una buena empresaria, sino que era más bien una buena periodista. Pero después cuando me enteré de las condiciones, porque conversando ahora en este proceso, finalmente fui una excelente empresaria, porque vos sabés que deuda cero tenía la radio. 17 años. Cero deuda. Claro, deuda personal muchas veces tuve en el sentido que lo que ganaba en la televisión, que eso sí era ganancia pura, Subsidiado. a veces subsidiada, pero no siempre, no siempre, o sea, pocas veces, pero eso obviamente me inquietó y me dio miedo, porque yo no tengo otros negocios. Entonces eso, por eso digo que es muy difícil que un periodista sea dueño de un medio. Claro. Si un empresario, como tiene otros negocios, subsidia sus medios, ¿verdad? Pero si no, es muy difícil, muy difícil. Pero fue fabulosa la experiencia. ¿Cómo es la política, Mina? Hoy. Y mira, muy confusa, muy indefinida todavía, ¿verdad? Creo que sí, hay una diferencia desde hace un año a hoy. Por ejemplo, el gobierno está más tranquilo, un poco más sólido en términos de la ingobernabilidad que sufrió en el último semestre del año pasado, digamos. Creo que ahora se consolidó un poco más, pero no hay que abusar ni estar desprevenido. Claro. En el sentido de que yo creo que Marito tiene que seguir bregando por la unidad. Imagínate que si... Hay que aprender por las experiencias históricas. La dictadura, o sea, no estamos hablando de un Marito, la dictadura, Stroessner, ¿verdad? Cayó debido a la división dentro del Partido Colorado entre militante y tradicionalista, ¿verdad? Lugo, o sea, la oposición viene al poder después de décadas por la división entre Castiglioni y Nicanor, ¿verdad? Filisola entre la división de Juan Ernesto y Morales. Toma la intendencia. Lugo mismo cayó Lugo por la cayó división por la división. del Entonces Partido digo, Liberal. evidentemente Marito, ojo, no sé cómo te explicar, o cualquier presidente, vos tenés que lograr que tener un sustento político y tu partido tiene que estar sólido para sustentarte. Entonces, yo creo que hay un proceso de unidad. Claro que de repente se escupe otra vez en el asado, entonces no sé cómo va a continuar esto, pero es importante que el gobierno se fortalezca. Para el gobierno mismo y para el resto de los paraguayos, porque claro, económicamente no estamos bien y si encima tenemos un gobierno débil, obviamente esto empeora, ¿no? Cuadros. Hoy en día vos decís cuadros y la gente piensa en eso que se cuelga de la pared, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos cuadros era la gente que militaba y que formaba para militar. Era casi el sinónimo, el proceso de formación de personas que van a... ¿Cómo ves la juvenil en materia política paraguaya?
¿Tenés esperanza o te parece que estos chicos están copiando todos los gestos que criticamos en la clase política? O sea, las juventudes políticas paraguayas, ¿te parecen que van por buen camino? Yo creo que ahí, no solamente en la juventud, en la política en general hay poco contenido últimamente. No hay luego debate ni ideológico, ni programático. No te digo lo ideológico, lo ya es mucho pedir, ¿verdad? Pero ni programático. O sea, yo le digo, ¿por qué ustedes, los partidos colorados, los liberales, no se reúnen sistemáticamente como tendría que ser? ¿Verdad? Además, tener un partido de gobierno, reunir las políticas, discutir las políticas de Estado, por qué sí, por qué no, bueno, vamos. Nada. O sea, hay un vacío de contenido absoluto. Y en los jóvenes también, obviamente. Salvando las individualidades, hay que decir, porque si no, la gente se puede ofender, ¿verdad? Pero antes había muchos más cuadros políticos, tanto en los partidos tradicionales como en la juventud, ¿verdad? Verdaderos cuadros, gente formada políticamente, ¿verdad? Y con cultura de debate, ¿verdad? Lino Oviedo, mira. Lino Oviedo fue una historia fuerte en tu vida, al respecto de que hubo amenazas, hubo una situación en la que, digamos, estábamos hablando de una cuestión vital, digamos. ¿Qué impronta te dejó su historia? ¿Alguna vez trataste de conversar con él después de todo? Después no, pero yo conversé muchísimo con él. Digamos, antes del marzo paraguayo y antes de ese intento de golpe que le hizo a Guasmosi, digamos, se iba a mi casa, Oviedo, a conversar conmigo. Pero después, obviamente, cuando tuvo esas actitudes absolutamente antidemocráticas, digamos, yo rompí relaciones así de mayor intimidad y personales, digamos, ¿verdad? Y obviamente la crítica mía fue feroz, creo que fue una de las que, ¿verdad?, se enfrentó realmente a Oviedo. Yo creo que todo aquel que pasó por una dictadura de verdad tiene una alerta, tiene un botón rojo siempre, ¿verdad? Y Oviedo, sin lugar a dudas, podría significar una nueva dictadura contemporánea, pero digamos una nueva dictadura. Sí. Por sus rasgos personales de un liderazgo autoritario, mesiánico, ¿verdad? Militar, ¿verdad? Entonces, y también por sus actitudes mismas. Entonces, para mí sí, fue una lucha frontal. Yo hasta te diría que en un momento dado le tenía más miedo al oviedismo que al estronismo. ¿Por qué? Porque el oviedismo era más desestructurado y más loco. Como que Stroessner era un dictador más serio. Y Oviedo podía ser un dictador más menos serio. Entonces, era un tipo que podría... Con menos cuartel. Sí, y también su base, digamos, era muy fanatizada. Entonces lo que él decía o lo que otro decía, podrían acabar con tu vida, pero no porque Oviedo mismo querría, porque él hacía más cálculos políticos, pero la gente común y silvestre no hacía el cálculo y para quedar bien con el líder, ¿verdad? ¿Hace cuánto estás entrevistando a la gente en televisión? En televisión, a ver, un poco desde el 2000... No, lo que pasa es que también estuve en el 13, 3 años, pero desde el 2012 a ahora, sí, poco. O desde el 2011 creo. No, desde el 2003. Claro. ¿Quiénes son tus...? Fecha y nombre no me pregunte, porque no sé de repente cómo me llamo yo, ahí tengo anotado acá. Mira, ¿quiénes son así ahí? ¿Quiénes son tus, no sé, 3, 4, 5 entrevistados que vos decís, este tipo lo tengo y voy a hacer un buen programa? ¿Viste esa diferencia en los argentinos? Vos le entrevistás a cualquiera y haces un buen programa, ¿verdad? Sí. Pero hay otros que son más duros. Lo que pasa es que hay gente que es muy importante, aunque no sepan hablar muy bien y sean muy expresivos. Por ejemplo, una ñata legal no es muy expresiva, pero es imposible no querer entrevistarla, ¿verdad? Y no es muy expresiva, cuesta entrevistarla, ¿verdad? Pero después hay algunos que es re fácil entrevistarlo, un Euclides Acevedo, Juan Carlos Alaverna, digamos, te hacen el programa sin necesidad que le preguntes, ¿verdad? Pero sí, habían personas, por ejemplo, yo quiero entrevistar a Lula, por ejemplo, Quise entrevistarle a Fidel Castro, lo logré. A Chávez en realidad no fue una intención mía, pero fue fabuloso poder entrevistarle a dos personajes de leyenda, ¿verdad? Y sí, hay algunas personas que son más fáciles de entrevistar porque son más expresivas y otras no, pero otras que son importantes. Entonces obviamente queremos entrevistar, ¿verdad? ¿Crees que hay piezas de recambio para la locuacidad de un
Calé, de un Euclides Acevedo y compañía. Y por ahora no sé, ¿a vos se te ocurre? ¿Quién, por ejemplo? No se me ocurre. Sí, yo creo que Euclides y Calé son los más locuaces. Después hay de todas maneras gente, pero no sé quién podría ser. O sea, ¿a vos te ocurre? No se me ocurre. O sea, no, estoy pensando y no. Porque además la configuración que hoy tiene el cómo llegar a la política es distinto, ¿verdad? Antes había que hablar más para llegar a la política. Pero sí hay que decir que los paraguayos en general estamos más expresivos. Sí. ¿Cómo te llevas con las redes? Cero. No, directamente... Hasta el WhatsApp llegaste. Hasta el WhatsApp llega hasta ahí, sí. Pero igual, hay personas que manejan mis Claro. redes en términos solamente informativos de las cosas que hago, en términos periodísticos, entonces las notas, las entrevistas, etc. Pero no soy de redes. Primero que por mi generación, digamos, ¿verdad? Pero de todas maneras hay mucha gente que se ayornó y está más que los pendejos, digamos, adentrado en las redes. Pero también a veces yo cuido mucho mi salud mental. Yo, por ejemplo, no leía Ñembe Huepe cuando durante 10 años. A eso iba a llegar también. 10 años, Todos los días. Ñembe Huel se ocupó de vos todos los días. Sí, así es. Con expresiones que hoy serían de una misoginia y Sí, una... total. De la rolliza de Guasmosi, esto de Juan Carlos Galaverna, la radio de Juan Carlos Galaverna, etc. Entonces, ¿yo qué hacía? ¿Viste lo que dije yo otra vez? No, pero tampoco me cuentes, ¿verdad? Sabía que lo hacían, pero yo no quería leer todos los días. ¿Por qué no le contestas? No, ¿verdad? Entonces, ¿Alguna vez hablaste con su colillo? sí, claro. Su colillo era, pero íntimo, te digo, íntimo, hermano, amigo de mi hermano mayor. Pero eso de una relación cotidiana. Y En el marco de todo esto que estamos hablando. de todo eso. Entonces, una vez... Y una vez te enfrentaste a él y dijiste, che, le dije, se operaba a mi hermano el corazón, se fue él entonces a verle, y obviamente yo también estaba en la antesala, y entonces me acerqué a él. Y le dije, decime un poco, Acero, le digo, quiero saber una sola cosa, le digo. Que tenga simpatía o antipatía, efectivamente es un derecho tuyo, y hasta yo también me tendría antipatía probablemente, le digo, pero ¿por qué mentís? Porque vos sí sabes, porque uno puede publicar cosas erradas, porque uno no conoce la verdad y las publica, pero vos sabés perfectamente mi condición, mi situación, vos sabés que la radio es absolutamente mía, todo vos sabés de mi vida, y lo haces adrede, mentís adrede. ¿Por qué lo haces? No, yo no hago eso, hacen los periodistas y yo le doy libertad y no me puedo meter, zafó de ese lado. La vez que yo acabé con eso es cuando publiqué final. Una sola vez le contesté, dos, porque después también televisivamente él volvió a reincidir y le volví a contestar. Que me acuerdo que estaba en Paraguarí y agarré una hoja y un papel que me dieron ahí y me puse a escribir una solicitada contra su colillo. Se publicó en última hora. Que no vale la pena ahora recordar todos los puntos, pero había un punto en particular que no se lo puse explícitamente, pero él implícitamente sabía a qué yo me refería. Que después sí se hizo más público y todo el problema, ¿verdad? Y a partir de ahí nunca más publicaron cosas. Pues yo decía, bueno, no hay problema, vamos a entrar en esos terrenos. Yo también me abrís para que yo entre en todos los terrenos y ahora ya no me voy a callar, ¿verdad? Me cansé 10 años suficiente. Y otras cosas más, ¿verdad? Y entonces después al final le digo, vos probablemente tenés todo el dinero y el poder del mundo, hasta no solamente para hacerme campañas, sino que para matarme, vos podés contratar a un sicario y acabar con mi vida. Pero en mi tumba dirá, descansa en paz. ¿Y en la tuya? Entonces, a partir de ahí, nunca más, la verdad que se acabó. No hablaron ya directamente de mí. ¿Te entusiasman los periodistas nuevos, los periodistas chicos? Sí, algunos. Algunos al principio me parecen un poco petulantes o soberbios por lo chico y la falta de experiencia, pero muy talentosos, ¿verdad? Talentosos. Y hay algunos en particular. A veces es preferible no digo petulante, pero un chico ubicado en sí que un falso humilde, digamos. Claro, aparte, un grado de soberbia pequeño, ¿verdad?
hace que Una pizca de egoísmo. claro, porque hace que se destaquen, ¿verdad? Porque son medio petulantes, medio Pues tenés que soberbios resaltar. y hace que resalten. Porque yo siempre digo, aparte del talento, algo importante para triunfar en este mundo cruel es el carácter. Si vos no sos una persona de carácter, es muy difícil que logres. ¿Qué cosas te divierten, Mina? ¿Qué cosas haces aparte de la Mina que hace radio y hace televisión? Mira, lo que más me gusta es estar con mis nietas, mi hija y mi perra. O sea que tengo un amor hacia los animales, creo que le quiero, no sé si le quiero más a los animales que a los seres humanos, pero están casi al mismo nivel de Sí, amo. los perros son muy buenas personas. Sí, los perros son muy buenas personas, Sí, exactamente. Ojalá las personas sean más perras. Me encanta estar entre amigos, o sea, yo disfruto mucho en la intimidad, digamos, ¿verdad? No soy de irme a fiestas, lugares públicos, no, nunca, pero ni de joven, digamos, ¿verdad? Disfruto de la intimidad, de una conversación franca, de un vinito, de un asado, de la comida. Y adoro la comida. Es para mí uno de los placeres más grandes. Y ahora tengo que hacer dieta, como siempre. Voy a hacerte una pregunta entonces de revista, digamos. ¿Y cuáles son tus platos favoritos? O sea, me siento muy de revista dominical. Bueno, es que me gustan muchísimas cosas, pero por ejemplo, el chancho me encanta. Cocino muy poco, pero sé cocinar. Pero no, me gusta más comer que cocinar. Me gusta que me cocinen. Que me cocinen, pero no que me cocinen hechos, sino que me cocinen comida. Y me gusta mucho lo dulce. Ese es mi grave pecado, sí, es lo dulce. Voy a inventar una escala, que esto es una invención mía, absolutamente mía, y no quiero que me copies. Ah, bueno. Definime Mina de 1 al 10, por favor. Mina del 1 al 10 y 10. Gracias, Mina. Gracias por esto.